Bien, buenas tardes. Primero, comentarles que ya casi termino con las evaluaciones del primer parcial. Me faltan unos pocos todavía. Ahorita estoy terminándolos. Solo me ha costado escribir varias veces lo mismo. Pero ya ahorita en la tarde va a salir probablemente. mm, sí, hoy no estoy seguro a qué hora, porque también tengo que dar clase después. Pero hoy ya van a estar disponibles esos. Las notas las subo hasta que ya tengo todos revisados, por eso, aunque ya faltan pocos, probablemente si han revisado van a observar que no hay una nota, pero es que los subo hasta que ya estén todos para subirlos en orden. Entonces, bien, primero, eh, con el ejemplo 3.5, no sé si alguien quedó con alguna duda de algún tipo respecto a ese ejemplo. Bien, entonces, si esto te quedó todo claro, entonces vamos a trabajar en el ejemplo, perdón, en el teorema 3.1, que habla sobre alguna especie de propiedad transitiva del ser subconjunto. El teorema dice, sean A, B y C subconjuntos de U. Eso quiere decir que los tres subconjuntos los consideramos dentro del mismo universo U. Y tenemos estos cuatro resultados. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A tiene que ser subconjunto de C. Hay como una especie de propiedad transitiva ahí. Como inciso B, sucede que si A es subconjunto propio de B, una ligera modificación, y B es subconjunto de C, entonces A tiene que ser subconjunto propio de C. Ahora, si A es subconjunto de B y B es subconjunto propio de C, entonces A es subconjunto propio de C. Prácticamente estamos diciendo que el que predomina es el subconjunto propio. Y por último, si A es subconjunto propio de B y B es subconjunto propio de C, entonces A tiene que ser subconjunto propio de C. Entonces, ese es el teorema. Establece una especie de regla o propiedad transitiva, estableciendo bien claramente cuál es la dominancia entre el ser subconjunto propio y ser subconjunto normal así. Y como parte de esta introducción a una matemática más formal, cada vez que tenemos nosotros un teorema, es necesario demostrarlo. Porque esta es una propiedad que yo la estoy diciendo sin más, entonces necesito argumentarla para que sea válida, para que sea creíble, por decirlo así. No para que sea creíble. De hecho, el objetivo de una demostración no es hacer que algo se vea creíble, sino de convencer a la persona que la lee que lo que se está diciendo es completamente cierto. Basado todo en la lógica y otros teoremas anteriormente utilizados u otras reglas. Entonces, vamos a ver.
Voy a probar aquí los incisos A y B, que para sobre todo ilustrar cómo vamos a estar haciendo demostraciones, y van a quedar los incisos C y D de tarea para cuando se entregue, para que también puedan practicar en el hacer demostraciones. Bien, entonces, vean que estas proposiciones que tenemos que demostrar, y en la mayoría de los teoremas son así, están planteados de la forma si algo, entonces otra cosa. Entonces tenemos hipótesis, que serían estas de aquí, y tenemos una conclusión, que es esta de acá, parecido a lo que estuvimos haciendo con reglas eh, de inferencia. Tenemos hipótesis y utilizamos reglas de inferencia para llegar a nuestra conclusión. Entonces, algo parecido vamos a hacer aquí, con la diferencia en que estos, antes lo estábamos haciendo más con un lenguaje de proposicional, y ahora con un lenguaje más matemático. Pero en esencia es lo mismo. Entonces, aquí les voy a también dar mi estrategia, lo que suelo plantear yo para realizar una demostración, para que les sirva de esquema. Entonces, queremos que a partir de esto llegar a esta conclusión de aquí. Entonces, lo primero que es recomendable hacer es tener una idea de cómo se ve a lo que quiero llegar. Porque sí, quiero llegar a que A subconjunto de C, pero si no comprendo tan a detalle qué significa eso, yo necesito desglosarlo lo suficiente para que se pueda entender. Entonces, que A sea subconjunto de C quiere decir que para todo X está en A, implica que X está en C. Así fue como nosotros lo vimos ayer, tal cual. Pero de hecho hay una forma de simplificarlo un poco más, que de hecho es la más común en matemáticas. Y es que en lugar de escribir para todo X y luego tal que, o para todo X se cumple que X pertenece a A, implica que X pertenece a C, entonces en lugar de plantearlo así, decimos para todo X que pertenece a A, entonces obtenemos que X pertenece a C. Y es una versión un poco más simplificada, pero que significa realmente lo mismo. Entonces, la estrategia que vamos a seguir para llegar a esto es utilizando una regla de la sección 2.5, que es la de generalización universal. Esa regla, en resumidas cuentas, por si de repente la sintieron un poco pesada la lectura, la regla de generalización universal lo que nos dice es que para probar un enunciado de esta forma, en la que hay un para todo, un símbolo de para todo, en cuestión, lo que vamos a hacer es tomar un objeto que sea fijo pero arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que sea fijo significa que yo, una vez escogido, no lo puedo ir modificando en el camino. No puedo decir, voy a utilizar este X porque este me conviene más en la demostración. Eso no se puede porque entonces no sería fijo. Yo voy a utilizar un elemento o un objeto que sea fijo, que una vez diga quién es o una vez se escoja, no se pueda cambiar. Eso es que sea fijo. Pero además va a ser arbitrario. Eso quiere decir que puede ser cualquiera de todas las opciones. En conjunto, esto significa que yo voy a tomar un elemento o un objeto cualquiera de todas las posibilidades, y una vez lo tome, no lo voy a mover. Entonces, ¿qué voy a obtener con esto? Que si yo logro probar mi conclusión o la conclusión de este ejercicio para ese X que está fijo, pero es arbitrario,
Entonces yo puedo concluir que se va a cumplir para todos. ¿Por qué puedo concluir eso? Porque como es arbitrario, significa que puede ser cualquiera, y como es fijo, yo no lo voy cambiando, así que no se entremezclan las eh, comprobaciones, por decirlo así. Entonces, ese es el sentido de la generalización universal. Ahora, vamos a ponerlo en práctica. Entonces, vamos a decir, lo que quiero es tomar un X que empiece en A y que ocupo llevarlo a C. Entonces, sea X o como el X es simplemente algo que solemos utilizar para fórmulas, voy a decir sea A que pertenece a A. Sea A minúscula que pertenece a A mayúscula. Un elemento fijo, pero arbitrario. Entonces, como ya estoy diciendo que es fijo pero arbitrario, ya estoy eh, insinuando que voy a buscar una prueba por generalización universal. Entonces, a partir de ahí continuamos. Ok, tengo X, perdón, tengo A que está en A mayúscula y ocupo llegar a que A esté en C. Entonces, tengo que utilizar mi hipótesis para eso. Y pues, de manera evidente, no hay algo que me relacione A con C, pero aquí hay una relación sí hay una relación para que valga la redundancia, relacione A y B, y luego tengo otra que me relaciona B y C. Entonces puedo utilizar a B como punto intermedio aquí. Entonces voy a decir, como A es subconjunto de B, entonces, ¿qué sucede? Si A es subconjunto de B, se cumple la propiedad de ser subconjunto, y esa es que para todo X que esté en A, entonces X va a estar en B, que es esta simplificación de aquí, pero intercambiando B con C. Ok, entonces esto se cumple para todo X que esté en A. Aquí, en este preciso momento, voy a utilizar la otra regla que aparece en la sección 2.5, que es la de especificación universal. ¿Qué es lo que dice esa regla? Que si yo tengo una propiedad o una proposición que se cumple para todo elemento en algún lado, si yo tengo una relación de esta forma, es decir, para todo X en algún lado, entonces eso se cumple para todos. Así que en particular, yo puedo tomar uno de ellos. Y en particular, ¿quién me interesa? Me interesa A. Entonces, esto se cumple para todo X que está en A. Entonces, en particular, como X, perdón, como A está en A, entonces esta regla de aquí, que está justificada en mi hipótesis, me indica que A tiene que estar en B. ¿Ok? Hasta ahora no hemos hecho más allá de aplicar la, la definición de que A es un conjunto de B. Pero como queremos llegar a que A es subconjunto de C, vamos a utilizar a B de paso intermedio. Y ahora, como B es subconjunto de C, entonces para todo X que está en B, esto implica que, o se tiene que, X está en C. Es algo muy similar, de hecho, entonces voy a volver a aplicar la regla de especificación universal y a decir que en particular
como A pertenece a B, esa fue la conclusión de aquí, entonces A tiene que pertenecer a C. Aplicando esta regla al elemento A. Y bueno, ¿qué fue lo que logré? Bueno, tomé un elemento fijo pero arbitrario en A y logré comprobar de que ese A resulta estar en C. Entonces, como era un elemento fijo pero arbitrario, la regla de generalización universal me indica que eso se va a cumplir para todo A que está en A. Es decir, entonces A es subconjunto de C. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea fijo pero arbitrario me dice que se cumple para todo. Entonces yo puedo llegar a mi conclusión ya. Ok. ¿Hay alguna pregunta con este inciso? Donde puso entonces para todo X que pertenece a B, va que era para todo A que pertenece a B, o a que como No, estaba usando la A. no, es para todo X que pertenece a B, porque esta es una regla. O sea, esto es algo que se cumple para cualquier elemento en B. No tendría sentido utilizar para todo A que pertenece en B porque el A está fijo. Entonces, ¿cómo voy a decir para todo A si A solamente hay uno? Entonces, estas reglas que estoy utilizando aquí, tanto en la primera vez como en la segunda, eh, son simplemente reglas. Esta X no es en realidad algo que, que nosotros hayamos definido, es simplemente como que yo diga cualquier persona de esas. Entonces, no le estoy poniendo ningún nombre, pero estoy diciendo que cumple la propiedad. Es un nombre genérico, por decirlo así. Aquí es como haber dicho para toda variable que esté en A, entonces la variable está en B. Entonces yo quito variable y le pongo el de mi elemento A cuando lo necesite. Pero para describir la regla general, utilizo un término general, que en este caso le puse X. Eso deja más clara la situación. Sí, sí, gracias. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar el inciso B, que es parecido, pero que como ya empieza a considerar subconjunto propio, hay que tener cierto cuidado. Entonces vamos a leerla de nuevo. Tenemos que si A es subconjunto propio de B y B es un subconjunto de C, entonces A tiene que ser subconjunto propio de C. Ok, entonces de nuevo, siguiendo la estrategia que intento fomentar, vamos a echar un vistazo a cómo se tendría que ver eso a lo que quiero llegar. Entonces, A es subconjunto propio de C. Entonces, para decir que es subconjunto propio, recuerden que está compuesto por dos partes. Una es que sea subconjunto y la otra es que exista un elemento, voy a llamarle C, no C no porque se parece a la otra, voy a llamarle B, tal que B pertenece a C y B no pertenece a. Que de nuevo, al igual que hicimos una simplificación acá arriba, esta segunda parte también se puede simplificar y decir simplemente que existe B que pertenece a C, tal que B no pertenece a A. Entonces podemos simplificar toda esa simbología de arriba a esto de acá abajo. Existe un B en C, tal que B no está en A. Eso es incluso más cómodo de percibir que decir existe un B tal que B está en C
y B no está en A. O sea, representan exactamente lo mismo, pero quizás así es un poco más legible. Entonces, ahora tenemos que probar dos cosas. No solamente que es subconjunto, sino también tenemos que encontrar un B que me cumpla esto. Aquí le puse B, como puede haberle puesto Y, como puede haberle puesto Z. Recuerden que esto del nombre de las variables, pueden ustedes variarlos como quieran, valga la redundancia, siempre que esa variable o ese el nombre que ustedes le den a algo no esté fijo, como es el caso de aquí. Y fue la plática que justo tuvimos antes. Entonces, como tengo que probar esto, y esto ya hemos visto que era un para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a C. Entonces, como tengo que probar esto que es un para todo, entonces necesito usar generalización universal. Entonces voy a decir sea A que pertenece a un elemento fijo pero arbitrario. Listo. Entonces, eso es como nuestro inicio. Esto es como cuando ustedes redactan alguna carta, un correo, dice estimado o tal. Entonces, eso es lo mismo aquí. Sea A un elemento de aquí, es decir, querido Juan Pérez. Entonces, ahora es donde viene el cuerpo de la carta. Entonces, vamos a ver. Ya sabemos el mensaje que queremos transmitir, que es este. Ahora solo hay que ver cómo escribirlo. Entonces, eh, queremos llegar a que A es subconjunto propio de C, así que vamos a utilizar una estrategia similar a la anterior, que es utilizar a B de punto medio. Entonces, pero no olvidemos que en esta ocasión A es subconjunto propio de B. Ya no solamente es subconjunto, sino que es propio. Entonces, vamos a ver. Como A es subconjunto propio de B, entonces A es subconjunto de B y existe un Y, por ejemplo, voy a ponerle Y, que pertenece a B, tal que Y no pertenezca a A. Entonces, aquí lo único que hice fue aplicar la definición de A es subconjunto de B. Y lo que deberían de estar comprendiendo a este punto es que es muy importante saberse de memoria las definiciones, no tanto porque no puedan volver a verlas, sino porque las ideas son más lúcidas, las ideas son más claras, si usted ya lo tiene, todo esto lo tiene muy claro en su cabeza. Usted lo puede estar viendo, pero si no lo tiene claro en su cabeza, aunque lo esté leyendo, le va a costar. Pero si usted lo tiene bien claro, y aunque ni siquiera lo esté leyendo, lo va a poder desarrollar de manera rápida. Por eso es de ponerle bastante énfasis a las definiciones y poderlas recordar bien. Entonces, eso lo tenemos por pura definición. Y ahora, este Y que parece que surge solo porque estaba en la definición y no me aporta nada, tiene un papel muy importante en esta demostración, pero todavía no es su momento. Entonces vamos a desarrollar un poquito más esta idea de esta parte de aquí. Entonces, eh, vamos a decir, esto implica que para todo X que está en A, entonces X está en B. Eso es por esto. Así que en particular,
A está en A, entonces A está en B. Ven que esta parte es muy parecida a la anterior y eso es por el hecho de que acabamos de enunciar de que A es subconjunto de B aquí. Así que prácticamente la misma idea. No tengan en ningún momento miedo de revisar demostraciones de los libros, de las que yo hago y copiar algunas que otras cosas. De hecho, parte de mi experiencia en matemática me permite a ustedes decirles con toda certeza de que llega un momento en el que uno no distingue cuando está haciendo las demostraciones como calcadas, entre comillas, es decir, a partir de otras que vio, y cuando uno las empieza a desarrollar. O sea, uno pierde esa noción o esa diferencia, así que no tenga en ningún momento ningún resquemor por de decir, no es que tengo que hacerla yo a mi manera, simplemente puede usted auxiliarse de cualquier demostración que haya visto y ir poniendo detalles, y así uno va construyendo su propio método. Entonces, listo. Tenemos entonces que A está en B, ¿ok? Ahora vamos a utilizar la otra pizca de información, que es que B es un subconjunto de C. Entonces, como B es un subconjunto de C, entonces para todo Z que está en B, se tiene que Z está en C. Estoy poniendo variables diferentes porque sí, aunque podría haber puesto perfectamente X. Porque como les digo, esta X es simplemente una variable muda, por decirlo así. Así como cuando teníamos en sumatorias, que la suma de i igual 1 hasta n de i era la misma suma que la suma de j igual a 1 hasta n de j. Entonces yo puedo cambiar la i y poner la j, puedo poner la k, puedo ponerle l, puedo poner cualquier cosa ahí. Porque no es una variable que represente algo. Simplemente es una variable muda que me indica que yo puedo sustituir cosas en ella. Entonces yo aquí pude haberle puesto perfectamente X. Entonces, vamos a ver. Como B es subconjunto de C, tenemos esto de aquí, esta regla. Entonces voy a utilizar la especificación universal otra vez. En particular, A está en B. Entonces A tiene que estar en C. Es decir, le aplico la regla a porque A está en B. Entonces, ¿qué concluye de aquí? Si se fijan, tengo un elemento fijo arbitrario, pero arbitrario, que estaba en A, y logré probar que está en C. Por tanto, A es un subconjunto de C. Pero no he terminado todavía, porque lo que quería probar era que es un subconjunto propio. Entonces ya probé la primera parte, me falta esta segunda, encontrar un elemento que esté en C, que no esté en A. Entonces aquí podría verse un poco oscuro, pero normalmente toda información que se da se logra utilizar en algún momento. Y en este caso, en todo lo que ya hemos escrito, esto que tenemos aquí no lo hemos vuelto a utilizar. Y yo les dije que esa Y iba a ser importante, pero que no era su momento. Así que resulta que ahora es el momento de Y. Resulta que esta Y cumple que está en B, pero no está en A. O sea que ya es algo de lo que queríamos, que no estuviera en A. Pero todavía está en B, y yo lo ocupo que esté en C en lugar de B. Entonces, ¿qué podría utilizar para meter a Y en C? Bueno, podría utilizar esta regla de aquí. Esta regla me dice que todo elemento de B tiene que estar en C. Y Y es un elemento de B. Entonces,
como Y pertenece a B, entonces Y tiene que pertenecer a C. Pero Y no pertenece a A, y eso está dado aquí. Eso significa que hay un elemento en C que no está en A. Así que A tiene que ser un subconjunto propio de C. Entonces, aquí terminaría la demostración del inciso B. Y pues, como parte de la introducción, resulta que es bastante común que en lugar de colocar un punto final, se coloque un cuadrito coloreado de negro al final de las demostraciones. No es algo obligatorio, es simplemente algo común que le da como un toque de aquí termino. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto al inciso B, alguna parte que haya quedado todavía un poco confusa o cualquier cosa, me la pueden decir. Lick, yo tengo una pregunta en la parte donde Y no existe, existe en B, pero no en A. Ok, ahí hay solo una pequeña corrección para, aprovechando que es el momento adecuado para hacerla. Este símbolo es de pertenece, no existe, el existe es este de aquí. Entonces, como ahorita vamos empezando, es importante hacer las correcciones temprano. Entonces, sí, entiendo que esta es donde está la duda. Ahora, ¿cuál sería exactamente la duda? ¿De dónde surge o qué? ¿Cuál es exactamente la duda con esta parte de aquí? Quien había preguntado, no sé si me escucha. Pero ¿qué parte de la demostración, Ariel? Porque la demostración es toda esta. No es que una parte es la demostración y lo demás no. Todo esto es la demostración. Entonces, tal vez sí podemos hacer más específica la pregunta. Bueno, voy a hacer una especie de resumen de la demostración porque la explicación fue más de 10 minutos. Así que voy a hacer una especie de resumen de la demostración. Y pues queríamos comprobar que A es un subconjunto propio de C, lo cual significaba esto. Hicimos un bosquejo de qué era lo que queríamos ver al final. Y pues, como teníamos que probar esta parte de aquí, que A es subconjunto de C, y eso tiene intrínseco este para todo de acá abajo. Entonces, para probarlo, utilizamos la regla de generalización universal, que para poderla aplicar necesitamos un elemento fijo pero arbitrario. Entonces, nos lo dimos acá. Luego, al igual que como en el anterior, utilizamos a B como paso intermedio. Entonces, como nuestra hipótesis es que A es subconjunto de B, subconjunto propio, entonces tenemos que es subconjunto y además esto de aquí. O sea, el hecho de que sea subconjunto propio es esta combinación o estas dos cosas, que sea subconjunto y además cumpla esta propiedad. Entonces, como es subconjunto de B, significa que todo elemento de A resulta ser un elemento de B. Así que en particular, como este A minúsculo es un elemento de A, entonces es un elemento de B.
Ahora utilizamos la siguiente parte de las hipótesis, que es que B es subconjunto de C. Subconjunto sin más. Esto significa que todo elemento de B es un elemento de C. Así que en particular, de nuevo utilizamos este elemento A, que es el que nos interesa porque está fijo pero arbitrario. Entonces, A es subconjunto de B, perdón, A es un elemento de B, y por lo tanto, al aplicarle a esta regla, A tiene que ser un subconjunto de C. Entonces, hasta este punto lo que logramos fue probar de que si tenía un elemento en A, cualquiera, yo lo puedo llevar a ser elemento de C. Por lo tanto, A es subconjunto de C y lo que nos falta es el hecho de que sea subconjunto propio, y eso surge de este Y de acá. Este Y, como está en B, pero no está en A, resulta que yo le puedo aplicar esta regla para llegar a que y es un elemento de C, pero que tampoco está en A. Entonces eso más o menos es un resumen de lo que hicimos. Si en el examen van a demostrar algún teorema, es probable que vayan a demostrar alguna relación con conjuntos. Así que no es exactamente, perdón, no es exactamente un teorema en todo caso, pero sí podría ser una relación como esta. O sea, si el simple hecho de probar que dos conjuntos son iguales ya lleva un trabajo que es como una especie de demostración. Así que definitivamente algo así va a salir, pero esto es como muy, muy general todavía. Intentaría que fuese un poco más específico. Pero siempre es importante mantener un ojo en estas demostraciones porque les va a servir de ayuda. Entonces, para la tarea sí van a quedar pendientes el inciso C y D para que ustedes lo desarrollen siguiendo estas ideas. Y lo que sí les doy como recomendación es que ustedes vean que este elemento que tiene que surgir, que está en C, pero no está en A, ¿surgió de dónde? Surgió de este subconjunto propio de aquí. Ahora, en el inciso C, quien tiene el subconjunto propio eh, está aquí. Es B subconjunto propio de C. Entonces, vamos a ver. B es subconjunto propio de C, así que de aquí tiene que salir el elemento que esté en C, pero que no esté en A. Y en estos dos de aquí, en el inciso C, como los dos son subconjunto propio, de alguno de los dos tiene que salir el que van a necesitar en este subconjunto propio de acá, el tercero. Entonces las ideas son, o las estructuras son más o menos similares. El principal cambio es de dónde sacar ese Y que puse aquí. Eso es lo principal. Bien, entonces, ok, creo que ahora es buen momento para introducir una definición que es va a ser bastante recurrente a lo largo de la clase. Es la definición de conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío lo vamos a entender como, el conjunto vacío es el conjunto, de hecho es el único conjunto
que no tiene elementos. Es decir, es el único conjunto que en su interior no hay ningún elemento y se denota como así, o también como llaves sin nada adentro. Yo particularmente prefiero esta, es más sencilla y es la que voy a estar utilizando, pero la otra también es válida. Entonces, el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, así que como una pequeña observación inmediata es que si no tiene elementos, la cardinalidad del conjunto vacío tiene que ser 0. Y si nosotros encontrásemos de alguna manera un conjunto que tuviese cardinalidad 0, entonces la única posibilidad es que fuese el conjunto vacío, porque la definición dice que es el único conjunto que cumple eso. Entonces, está clara la definición de conjunto vacío. Licenciado, ¿puede explicar lo último que es como que se escucha un poco de distorsionado? Ok, perfecto. No, lo que decía es que el conjunto vacío tendría cardinalidad 0, porque no tiene elementos. Y si nosotros encontrásemos algún conjunto que cumpla eso, es decir, que tenga también cardinalidad de 0, eso significaría que tiene que ser forzosamente el conjunto vacío. Y la razón es que en la definición ya se dice que es el único conjunto que no tiene elementos. Así que si encontramos otro que no tenga elementos, tiene que ser el vacío. Prácticamente eso fue lo que comenté. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, voy a dejar escrito un teorema para que lo lean y mañana lo vamos a hacer la demostración. Que por cierto, antes de eso, solo comentarles que estas demostraciones que hicimos aquí son del tipo o las llamadas demostraciones constructivas. O sea, hoy hicimos demostración constructiva, que es prácticamente tomar no, perdón, constructiva no es constructiva, es otra cosa. Esta es una demostración directa, es la palabra. Demostración directa. Eso significa que yo partí de mis hipótesis y llegué a mi conclusión de manera directa. Dentro de las demostraciones que me interesa a mí que veamos, solo quedan dos. Una la vamos a ver mañana, que se llama demostración a lo absurdo o también llamado demostración por contradicción. Ese es del tipo de demostraciones que son tan geniales por el hecho de que a veces uno tiene un problema tan complicado de mostrarlo de manera directa que si uno lo plantea por contradicción sale increíblemente rápido. Así que siempre, definitivamente es una opción a tomar en cuenta. Y la otra demostración que tengo pensado que veamos en lo que queda del curso es una demostración por inducción. Entonces, para ver esta todavía nos hace falta un poco. Probablemente pase una semana calendario para empezar a considerar esta. Pero sí, estos son los tres tipos de demostraciones que yo quiero que revisemos. Hoy hicimos un par de ejemplos de demostraciones directas. Este teorema que voy a colocar se demuestra por contradicción, así que si usted desea indagar un poco en ello antes de que yo lo explique, puede hacerlo e intentar construir la propia. Y
Y pues ya tendríamos 2 de las 3 tipos de demostraciones que me interesan. Entonces, este teorema dice que para cualquier universo U, sea A en U, o sea, A un conjunto en el universo U. Entonces tenemos lo siguiente. El vacío es un subconjunto de A, sin importar quién sea A. Simplemente A es el vacío es un subconjunto de A. Y además, o sea que este es un agregado al teorema, si A es distinto del vacío, entonces el vacío es un subconjunto propio de A. Entonces mañana vamos a hacer la prueba de esto y va a ser utilizando el método de demostración por contradicción. Entonces, además de esto, solo les recomiendo para practicar un poquito más estas nociones de contención, leer el ejemplo 3.6 del libro, que también está resuelto en el libro, así que es buena idea leerlo, analizarlo, comprobar de que se entiende todo lo que está ahí, y cualquier pregunta me la pueden hacer mañana. Entonces, si no hay alguna pregunta que quede pendiente ahorita, vamos a quedarnos acá. Entonces, y vamos a continuar mañana y que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Gracias.